Bueno, que pues no hayan venido hoy, quizás por el buen tiempo haya alguna deserción. Puede ser. Que Bueno, la vamos gente a ver. vaya a pasear como por aquí, por el buen tiempo. Bueno, no traigo lo que tenía que traer, pero en fin, así, es lo de ayer, es igual. Pues tenía que haber leído unos textos, pero lo diré de memoria. Que nada, que el otro día habíamos hablado de los términos. Y claro, dejamos muchas cosas por decir y quedan ahí para mejor ocasión. Pero simplemente quizá habría que subrayar dos conclusiones que van a ser necesarias para hoy, que vamos a hablar de las relaciones. Una de las dos conclusiones eran, primera, que los términos, tal como los entendíamos, eran corpóreos, tenían que ser objetos corpóreos. ¿Qué es lo que le da la impronta material? Sí, eso sí. Y que esto plantea un problema muy, muy serio en la famosa distinción de términos teóricos y términos observacionales o empíricos, utilizada por muchos de la ciencia, ¿no? Términos teóricos, de muchas maneras llamados términos disposicionales, llaman otros, por ejemplo, que no se pueden tocar, o virtuales, como frágil, que es un término que se utiliza pero no se puede tocar, términos disposicionales o términos teóricos. Yo como ejemplo uso el siguiente, el más rápido, me parece a mí, por lo menos muy rápido y muy claro de separación. En geometría, el término disco, un círculo como disco, que equivale a lo que Poincaré decía el redondel. Un redondel, un disco. Utilizaba Poincaré el redondel. El término redondel. Sí, el redondel. Precisamente para diferenciar el redondel, Poincaré lo presenta en este contexto. Dice, estamos en una clase de, no me acuerdo, de quinto año, ¿no? Porque dice hace 100 años ya, ¿verdad? De matemáticas. Sí, en una clase de geometría de hace 100 años, bueno, él escribía en su actualidad. El profesor dice, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de uno central, de un interior llamado centro. Entonces, el alumno, bueno, nadie se entera lo que ha dicho, claro, no se puede enterar. Y entonces, pero una definición demasiado genérica. Y de repente uno dice, sí, usted dice el redondel. Claro. Pues el redondel es el término empírico, claro, un redondel, un disco. Claro. Bueno, aquí diríamos un disco porque no hablamos de circunferencia, sino de círculo. Y lo otro sería pues un término teórico. Esta es la cuestión. O lo mismo, esto de mil maneras. Por ejemplo, yo el ejemplo que tengo propuesto es el siguiente. Disco, término empírico o observacional, un disco. Término teórico o objeto teórico, pues integral de 0 a R, ¿verdad? De 2πr por diferencial de R. Es decir, suponiendo que el círculo está compuesto de franjas infinitesimales, de coronas circulares infinitesimales que tienen diferencial de R como radio, pues el círculo es la suma, el límite de la suma de todo eso, la integral, el límite de la suma. Entonces, si tú dices, pues en un libro de geometría, pues círculo es esto, lo defines así, con esa fórmula, ¿aquello qué es? Es un término. Aquello no es corpóreo, aunque ni puede serlo. Y lo mismo que pasa con la definición de lugares geométricos, el lugar geométrico de todos los puntos. Eso no es empírico porque son infinitos los puntos, es la misma idea, son infinitos. Por consiguiente, allí no estás hablando de nada en concreto. Infinitos puntos, eso como. Y la integral implica también el infinito. De manera que, porque es un límite de una serie de. Entonces resulta que estos dos conceptos de términos pues son totalmente distintos, esa es la cuestión. Y entonces el problema se plantea ¿y qué estatuto tienen esos términos teóricos, vamos a llamarlo así? Pues la respuesta que yo doy es pues que no son términos,
que son límites, ¿verdad? Que son relaciones, no palabras, pero que no son términos, aunque están luego pues hipostaseados, o como se quiere decir, están sustantivados. Y luego la segunda consideración que hacíamos otro día era la de la universalidad de los términos. Es decir, los términos son universales. Universales. Aplicables en los más diversos lugares. Sí, bueno, ahí está la cuestión. Esta es la dificultad. Bueno, la tecnología ahí pues engaña, porque es universales no en el sentido que estén en todos lados, que sean ubicuos, ¿no? Sí. Universales en el sentido de los universales escolásticos, las clases, decíamos hoy. Sí. Es decir, que están enclasados. Que un término está enclasado, que no hay una singularidad. No hay singularidades de algo que sea un término que sea totalmente incomparable con los otros. De manera que entonces un término está siempre enclasado. Con lo cual obligaba a distinguir diferentes tipos de enclasamiento, de clases atributivas, distributivas, etc. Y entonces se planteaba el problema de cuál es el estatuto de las singularidades, que se llaman. Claro, las singularidades en matemáticas, pues Husserl, terminología de Husserl. Husserl habla de singularidades específicas, no individuales. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6, los números enteros estos son, según Husserl, singularidades, pero específicas, que es un concepto pues un poco raro, ¿verdad? Porque la singularidad específica, bien, pero sin embargo, como está ya acreditado por el propio Husserl, pues entonces, y luego en física, pues por ejemplo el Big Bang, las singularidades que llevan al Big Bang. Sí, en física, en la teoría del Big Bang es una singularidad. ¿Eso es un término? Pues difícilmente, por de pronto aquello es anterior a los cuerpos, ¿verdad? Y que además se considera inexplicable, claro, esa singularidad. Sí, pero aun concediendo que todo fuera eso, estamos clasificando, aquí no estamos criticando, simplemente que aun dentro de la teoría, ¿cómo se puede llamar término aquello? Claro. No es término, es otra cosa. Es una perspectiva taxonómica. Claro, sí, por eso ahora cualquiera sabe lo que sea, pero vamos, un término no es. En el sentido, y además hay razones para decir que no lo es. Hombre, es término cuando lo examinas, cuando en lugar de esto te refieres a las marcas simbólicas del término. Por ejemplo, a lo que está escrito en el papel, ¿verdad? Entonces es distinto. Pero entonces llamar, bueno, y esto que se llaman los matemáticos utilizan mucho en filosofía de las matemáticas de objetos matemáticos. Objetos matemáticos, parece una contradicción interna. Sí, pero objetos matemáticos llaman a cosas tan abstractas como las cónicas, o cosas así, ¿no? Son objetos matemáticos. Y entonces y los utilizan como si fueran términos. Claro, y todo esto, pues, de momento cuando vas leyendo aquello, pues no tiene mayor importancia, pero sí, luego hay toda una teoría de la ciencia detrás, más o menos inconsciente, en quien aplica esto, ¿no? Sí, lo de objetos matemáticos lo he visto con mucha frecuencia en artículos o cosas de filosofía de las matemáticas relativamente recientes. El objeto matemático, ¿de qué tratan las matemáticas? De los objetos matemáticos. Están contentos, ¿verdad? Ya está. Entonces, claro, y por ejemplo, esta definición de círculo que hemos dado, pues sería un objeto matemático. Hombre, tiene justificación en el sentido de que el objeto, en el sentido de que está frente a nosotros, es decir, que lo propones, desde el punto de vista didáctico, evidente. Es un objeto que propones a la audiencia, a la clase, ¿verdad? Esto es un objeto matemático. Lo dibujas en la pizarra, pones una fórmula y aquello es un objeto, está frente a ti. Pero claro, cuando empiezas a hacer el análisis no lógico, ya la cosa tienes que empezar a descontar, decir dónde es ese objeto y por qué es objeto. Es decir, porque esto es primero, porque ese círculo que has pintado nunca es círculo, de manera que de objeto matemático nada. Ese redondel no es un objeto matemático. Ese redondel, decir que eso es un círculo, pues es un abuso de los términos, porque no es concepto matemático. Porque el redondel, una circunferencia, además de tener infinitos puntos, no tiene más que una dimensión lineal. Y para verlo hace falta que sea por lo menos bidimensional. Por tanto, lo que estás pintando no es una circunferencia, es una banda redonda, es decir, no es circunferencia. Entonces, ¿por qué decir que es un objeto matemático? En cuanto a la cosa que está pintada, si lo ves ahí, no, es que ahí no ves eso.
estuviese ahí una banda, si no, no lo verías. Y San Agustín decía, hablando de la geometría, las líneas y las divisiones son tan finas como las telas de araña. Es decir, lo de las telas de araña, hombre, da la idea, pero sigue siendo la tela de araña demasiado espesa, ¿no? Es decir, ni eso, es decir, no se puede ver, es invisible. Sencillamente la teoría es invisible, dicho más claro, es invisible. Y si dice, no, pero es la circunferencia, es que me refiero a integral de 0 a r, 2pi r del TR, o diferencial del TR. Entonces todavía peor. Entonces, eso sí que no lo ves de ninguna manera. Hay unas manchas escritas y no lo ves. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues esto, que si empiezas a afinar un poco, resulta que los análisis son tan vastos, tan groseros, que quedan por demás. Lo cual no impide que el geómetra tire para adelante, ¿verdad? Y empieza a ir a funcionar. Pero vamos, pero cuando empieza a analizar aquello es mejor mirar para otro lado para no enrojecer de vergüenza. Entonces, pues estas eran las consideraciones sobre los términos. Es decir, términos, pues la universalidad y el carácter corpóreo. Y por tanto, un objeto matemático en el sentido abstracto, pues no es un término, es otra cosa distinta. Los términos serán el redondel, el disco, ese sí que puede ser un redondel. Precisamente porque hay una definición sobre la cual luego analizas, haces relaciones. Bueno, pues empezamos ahora con las relaciones, también para hacer un resumen. A ver si entre hoy y mañana terminamos lo de las relaciones. Claro, las relaciones es el capítulo dificilísimo. Bueno, ya verán ustedes la cantidad de implicaciones y de compromisos que hay que tomar para decir algo, para decir algo comprometido, pero muy serio, ya. Quiere decir que lo de los términos me parece más inocente, vamos, menos ofensivo, menos... pero más muy serio, vamos a ver. Y claro, y todas estas cosas estaban disimuladas en los tomos anteriores, porque no se podía, pero ahora no hay más remedio que descubrir la cara ya. Pues vamos a empezar. Bueno, primero empezamos por la definición de relaciones que tomamos como referencia, como figura del eje sintáctico, ¿no? Que era, pues bueno, lo anuncio, sigma i o k, producto relativo, o k, sigma j, luego sigma i, sigma j, que es la relación. Hacemos las mismas consideraciones, eso está en el tomo primero o segundo, me acuerdo. Hacemos las consideraciones que hicimos el otro día, aplicadas al caso. Ante semejante fórmula, pues lo primero que podría alguien pensar es que estamos definiendo las relaciones tal como las utilizan las ciencias positivas. Bien. Sin embargo, esta fórmula no tiene por qué ir referida únicamente a relaciones establecidas por las ciencias positivas, porque también se extiende a situaciones exteriores a las ciencias, de carácter pues tecnológico, de carácter artístico, político, incluso teológico, en general. Es decir, las relaciones entre religiones, por ejemplo, y más difícil es hablar de relaciones teológicas, las relaciones del hombre con Dios, eso ya es más, porque ya no es una relación, entre otras cosas porque las relaciones suponen términos y claro, si el círculo ese no era un término, es que decir lo que será Dios como término. Entonces las relaciones del hombre con Dios eran totalmente disueltas, ¿verdad? Es un platus vocis, nada. A pesar de que todo el mundo sabe la fuerza que tiene verbal este tipo de expresiones, pues determina que en toda nuestra sociedad y las que nos rodean, las que sigan están al lado de eso, y con eso, y qué más da, con eso se habla, relaciones del hombre con Dios, por ejemplo. Bien, entonces ahí el primer punto esencial es que estas relaciones en la fórmula aparecen referidas a dos símbolos, que designamos aquí sigma y sigma j, a dos símbolos. Y si interpretamos los símbolos al modo sosiriano, al modo mentalista, Saussure decía, recuerdan, los significantes son
palabras principalmente, pero cualquier entidad realmente corpórea también, física, ¿verdad? Un significante es una cosa física, es una palabra, es un signo de tráfico, ¿verdad? Es un significante que nos remite a una imagen o concepto mental. Esa es la definición clásica de Saussure y todos los gramáticos. Y entonces se dice, porque cuando yo veo el signo de tráfico que dice prohibido pasar, estoy viendo eso con los ojos, pero con la mente o con el cerebro, con lo que sea, estoy viendo prohibido pasar. Entonces yo tengo en la mente el significado mental y tengo ante los ojos lo otro. Y entonces la definición de Saussure es mentalismo puro, claro, mentalismo puro. Y claro, aquí hacemos a esta interpretación de la definición de Saussure del significante y el significante es corpóreo, el significado es incorpóreo, es mental, o por lo menos interno al sujeto. Entonces, las objeciones al mentalismo pues son las que el behaviorismo hizo generalmente a esto, ¿verdad? Sencillamente que con esta definición no podemos ni dar un paso en el propio índice de realidad. Es decir, incluso cuando estás aprendiendo, estás enseñando a alguien el código de la circulación, para poner el ejemplo más visible, tú no puedes de ninguna manera referirte al contenido mental, imaginativo, cerebral que tenga el individuo que está aprendiendo aquello, que está examinándose. No puedes, es decir, realmente no es eso. Cuando tú le enseñas el signo de tráfico, tú no vas a ver si en su mente tiene el signo de tráfico. Tú lo que estás pidiéndole a él que te diga, que te dé otro signo, otra señal, que diga parar o otra cosa, otro signo, ¿verdad? O que te lo describa. Claro, eso es el ABC del behaviorismo, del conductismo, ¿no? De la psicología objetiva. Y entonces podrá haber o no haber estas señales cerebrales o anímicas, que para el caso es lo mismo. Porque incluso podrías hacer una cosa más refinada, suponiendo que fuera posible, podrá ser en el futuro, que con un electroencefalograma, pues cuando dices tal signo, pues él ofrezca una reacción, unas curvas que diga esto corresponde a esto, que te haya identificado esto y lo otro. Pero que yo sepa, hasta la fecha eso no se ha conseguido. Yo recuerdo que hace muchos años me hicieron un electro en Inglaterra con mi hermano. Ah, sí. Pero me hizo sí, estaba allí entonces en Leicester y me hicieron un encefalograma y me decían ir diciendo el plan de juego, ¿no? De experimento. Me hacían ir diciendo conforme yo iba, pues lo que se me ocurriera. Y yo me acuerdo pues que estaba yo entonces con el teorema de Apolonia y decía el teorema de Apolonia, ¿verdad? Y claro, yo no decía, yo lo apunté antes para que fuera que no había trampa. Yo apunté lo que estaba pensando, ¿no? Y claro, allí no salía absolutamente nada. Unas curvas diciendo, pues, no tienen nada que ver en absoluto. Ahora, yo no digo que al cabo de muchas experiencias y análisis, pues puedan encontrar alguna correspondencia, cosa que tampoco tenía de particular. Pero en todo caso, si interpretabas esto por esto otro, seguía siendo lo mismo. Seguía siendo lo mismo. Lo que tú estabas viendo no es lo que tenías dentro, sino lo que estaba escrito ahí en una gráfica, ¿no? O sea que seguía siendo lo mismo. Y entonces, por eso otra vez la reinterpretación de la definición de Saussure que dábamos era que el significante designa directamente el objeto, no la imagen del objeto, directamente el objeto o la imagen del objeto. Porque claro, los signos de tráfico, el ejemplo, no es inmediatamente intuitivo porque son ideogramas, son ideogramas. Pero si en lugar de tomar una palabra, si ponen la palabra carro, la palabra carro, entonces lo que decimos siempre de los atlas lingüísticos, la palabra carro, ¿cómo se demuestra? Pues pintando un carro a su alrededor. Pintas un carro y dice carro. Y si coges un mapa lingüístico, así te hacen los mapas lingüísticos, precisamente. Van poniendo en cada sitio la figura y el significado y el significante, pero el significado es un dibujo, es decir, el propio objeto. Y el significante es esto, y así es como funcionamos, de hecho. Y lo demás es una pura teoría, suponiendo que estemos interpretando significados en el sentido, y no es así. Entonces,
pues eso, que si interpretamos las relaciones en ese sentido, pues y quitamos los significados mentales, pues parece que las relaciones se podrían quizá reducir a relaciones entre signos y signos, o entre significantes y significantes, por decirlo así. Y estos significantes, como ya venimos diciendo, arrastran términos, que son objetos, que son, repito, priorísticos. Esta es una expresión ya es bárbara, pero en fin, la utilizamos porque es la más rápida. Priorísticos, y lo decimos el otro día, priorísticos es una expresión bárbara, escolástica, para designar los analíticos priora, los analíticos primeros. Y entonces priorístico querían decir ellos, de hecho, pues lo que es genérico, que es esencial a las ciencias, pero que no es específico de ellas, sino que es genérico, específicamente donde fundábamos este punto de vista del desarrollo de la teoría del cierre. Es decir, son componentes priorísticos, es decir, las relaciones así definidas no son exclusivas de la ciencia, sino que son priorísticas, son esenciales a la ciencia y están hechas en función de ella, pero desbordan las cosas, eso es la cuestión. Las desbordan, y el desbordarlas no es un accidente, es una cosa esencial, porque sin eso no podríamos entender, según esta teoría, lo que es el funcionamiento de una ciencia, es la cuestión. Es decir, es imposible, para decirlo rápidamente, es imposible concebir una ciencia que ella misma construya sus propios objetos con independencia de todo lo demás. Yo no conozco más que una ciencia que hace esto. Bueno, lo hace teóricamente, de hecho, ¿no? Que es la teología escolástica, que demostraba su propio objeto. Claro. Tenía que empezar por demostrar su objeto, que es un poco lo que le pasa en otro orden a la exobiología. La exobiología, que hay congresos internacionales de exobiología, pues tienen que empezar a demostrar su propio objeto. Es decir, que la exobiología es la ciencia de los seres vivientes extraterrestres, de los animales no lineanos que decimos nosotros, ¿no? Y tienen que empezar a demostrar que eso existe. Y eso no está demostrado. Sin embargo, sin perjuicio de ello, hay multitud de libros y congresos, y además una profesión que se llama exobiólogo, como si fuera una cosa tan cool. A lo mejor lo es dentro de unos años, pero que es la cosa más parecida a la teología, que la primera cuestión de teología escolástica es esta: Ansit Deus, es decir, ¿existe Dios? Y entonces lo demuestra. Y luego, ¿qué es Dios? Luego decimos ¿qué es Dios? Bueno, es una cosa. Hace falta unas tragaderas tremendas, ¿verdad? Pero bueno, así funcionó sigue funcionando durante siglos, y ahora está renovado, como sabemos. Pues entonces, aquí el punto central es el siguiente. Si las relaciones, pues, se conciben, ¿qué tipo de realidad tienen las relaciones? Si las relaciones se supone que serán entre términos, 2, 3, n términos, relaciones, ¿verdad? Relaciones diádicas, eneádicas, etc. Entonces, ¿estas relaciones qué son? ¿Tienen la misma realidad que los términos, o tienen una realidad distinta? ¿O no tienen ninguna realidad? Es la cuestión. Parece, desde el punto de vista sustancialista, que los términos tienen más bulto que las relaciones, ¿no? Las relaciones son más incorpóreas. Es decir, tú tienes la relación de distancia entre dos cuerpos A y B, pero la relación de distancia ya no es un cuerpo, aquello ya empieza, es una cosa muy, muy rara. Además, las relaciones parecen muy accidentales, porque la relación de izquierda a derecha, pues cambia la situación, como dice la gente, es que esto es muy relativo, ¿verdad? La relación de izquierda y tan relativo como que es una relación, ¿verdad? Es muy relativo, dicen. Eso es lo primero yo cuando escribí aquel libro del mito de la izquierda, lo primero que me sorprendió es que la primera autocrítica de la gente en general dice, no, es que esto es relativo. Hombre, claro que es relativo. Claro, y quería decir relacional, pero no daba para más su análisis, ¿verdad? Era relacional, hombre, evidente, es una tautología, es relativo. Si es una relación, es relacional, pero con esto no dice nada. Lo que ocurre es que esta relación pues parece accidental a los objetos, porque si un cuerpo está a la derecha de otro
y simplemente dar la vuelta, pues ya la relación ha cambiado y los cuerpos permanecen. Entonces se podría decir aquí aquella frase de Verno Abonland scripta manen, ¿no? Las relaciones vuelan, los términos permanecen. No. Esto es prácticamente una versión de esto, mejor dicho, o esto sirve para traducir una opinión muy extendida entre los científicos de un positivismo radical y que llaman algunos la hechología. Hechos. Los hechos corresponden a los términos. Una experiencia personal, un relato personal. Hace 40 años había aquí unos profesores de geología y había uno especialmente que era grandes geólogos. Primero, no sabían ni les interesaba saber las edades absolutas de los estratos que nos llevaban de excursión y decían, esto es de Devónico. Sería Juli Verdes. Me decía uno de ellos, oye, ¿y de cuándo es el Devónico? Que no me acuerdo. Sí, bueno, sí. Pero si a mí que me importa, esos son cuentos, ¿verdad? Sí. Eso de la fecha, esos son cuentos. Sabía las edades relativas, ¿no? Sí. Y el otro, que era Figuerola, decía, yo soy echólogo, a mí me interesa un pimiento de relaciones, yo son los hechos. Los hechos eran la roca que se podía coger con la mano, ¿verdad? Eran los términos. Eso es lo real. Luego todo lo demás son cuentos, teorías. Especulaciones. ¿Verdad? Son los hechos. Yo soy echólogo. Y por eso los hechos quedan y las relaciones, o las teorías, porque las teorías pues pasan. Entonces los hechos son lo que quedan. De manera que lo importante es una colección de hechos bien probados y luego las relaciones cada cual lo interprete como quiera. Pero la verdadera esencia de una ciencia serían los hechos, de echólogos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues esta teoría supone que las relaciones tienen un grado de realidad menor que el otro, menor que los hechos, claro. Bueno, y esta idea viene muy atrás. Pero en fin, dos palabras porque ahora ya estamos en plena metafísica, como vemos, estamos ya en plena ontología. A ver qué realidad tienen los hechos y las relaciones. Entonces, pues por ejemplo, para hablar, bueno, esto es abundantísimo, ¿verdad? Pero voy a decir así unas cuantas cosas para dar idea por dónde va el asunto. Hay una tendencia muy general, por otra parte, a suponer que las relaciones, precisamente porque no son reales sino ideales, pues son propias de las matemáticas. Porque las matemáticas, como no tienen correlatos reales, objetivos, el hipercubo, no hay ningún hecho, ningún término que vaya a hipercubo, o el ejemplo que hemos puesto del círculo, ¿verdad? Como límite de esa integral, tal. Entonces, como esos no son términos, no corpóreos, no son bultos, entonces son relaciones. Entonces las matemáticas son relaciones. Como las matemáticas son ideales, las relaciones también ideales. Las relaciones son puramente ideales. Es una cuestión de la mente, es una cuestión mental. Por tanto, es cosa puesta por los sujetos, es decir, para decirlo en términos de la ontología materialista, no son ni M1, sino que son M2. Son conceptos de la mente que ponemos allí. Bueno, el famoso ejemplo de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Ese ejemplo está, bueno, es tan resobado que ya van a verlo. La ciencia es la construcción de un conjunto de redes, de redes que las tiras al océano para sacar los peces, que son los hechos, ¿verdad? Y entonces las relaciones son puramente ideales, artificiosas, pragmáticas, como los meridianos y paralelos, que no existen en la realidad, los hechos ahí, para luego pragmáticamente describir la realidad para sacar peces, ¿verdad? Según la escala que has tirado, y lo que vale son los hechos. Las relaciones son instrumentales, pero no tienen esa entidad real. Por ejemplo, Leibniz, que claro, como todos sabemos, se preocupó mucho de las relaciones y es uno de los primeros que definió las matemáticas como ciencia de las relaciones, definición relacionismo, ¿verdad? Definición que después han seguido muchísimos teóricos de la matemática. Pues por ejemplo Cutirá en el álgebra de la lógica. Cutirá es el mismo autor de la lógica de Leibniz, un libro clásico, ¿no? Y luego tiene un álgebra de la lógica que es también un libro fundamental de su tiempo, de la época de Bertrand Russell y demás. Pues Cutirá también dice, ha llegado ya el momento en que
que las matemáticas se conviertan en la ciencia de las relaciones. Nada de los números, es ciencia de las relaciones. ¿Qué son los términos? Nudos de relaciones. Eso lo dicen los lingüistas continuamente. Los conceptos son nudos de relaciones, son las palabras. Lo dicen los fisiólogos, los de la percepción. ¿Qué es percibir? No es ver cosas. Eso es una cosa generalizadísima, pues desde Wiener, el cerebro viviente, toda la teoría de la Gestalt. Es decir, cuando yo veo, yo no veo una cosa. Cuando yo veo un objeto, yo no veo esto. No veo un término. Primero, el término lo veo en un fondo. Veo el contraste en el fondo y la forma. Y si no, no percibo nada. Y lo que veo siempre son relaciones. Es decir, contrastes de color. Veo un color más oscuro que otro. Y entonces mi aparato perceptual, el sistema nervioso, está acostumbrado a ver relaciones, y si no, no ves nada. Es decir, si hay únicamente un estímulo único, si fuera posible, no escucharía nada. Siempre tiene que haber relaciones. Entonces, las relaciones pues empiezan a tener un aspecto cada vez más universal, pero al mismo tiempo un componente subjetivo muy notable, ¿no? Componente subjetivo. Bueno, y entonces resulta que este relacionismo, cada vez más extendido, este relacionismo, pues tiene mucho que ver con lo que se entiende por términos. Yo creo que se podría establecer una proporción que sería la siguiente: cuanto más peso, vamos a decir, se dé a los términos, menos se da a las relaciones. Es decir, cuanto más peso a los términos, cuanto más se sustantiven los términos, menos se da a las relaciones, porque realmente no se sabe lo que son. Por una razón, porque la gente cree, esto sería para hacer un análisis más detallado, yo creo que si la gente no tiene dificultad ninguna para entender lo que es una relación, esto es una cosa esencial, creo, si normalmente la gente da por supuesto que es una relación, bueno, pues vaya cosa que es una relación, se ve inmediatamente, es porque por relación entiende algo que no es relación. Entiende algo que no es relación, sino que es otra cosa. Por ejemplo, cuando se dice un término es un nudo de relaciones, pero ese nudo, la palabra nudo supone hilos, ¿verdad? Vínculos. La relación es un vínculo, hilos, pero esos hilos o vínculos no son relaciones, son términos que unen, son grapas, por así decir, que para unir, no son relaciones. Entonces la gente está sustantivando las relaciones como si fueran, o bien cuando se dice, simplemente, relación de causalidad, pero es que la relación de causalidad no es una relación. Decimos que es una relación, pero no es relación. No es relación, ¿por qué? Porque una relación supone los términos, pero la relación de causalidad es donde brota un término, luego no es un término, no es una relación. Los escolásticos tenían esto ya muy analizado y decían, sí, bueno, son relaciones, pero secundum dici, claro. ¿Qué quiere decir secundum dici? Son relaciones según el decir, ¿verdad? Pero no secundum esse, no según el ser. O sea que resulta que cuando hablaban, y ponían como ejemplo la relación de causalidad. Es decir, por ejemplo, Dios con respecto a las criaturas, que era el ejemplo que ponían ellos. Esta es una relación secundum dici, antes de que la creación, porque la criatura no existe. ¿Cómo puede haber esa relación? Imposible. Ahora, cuando Dios está creando, causando las criaturas, entonces no está causando una relación, porque está primeramente causando los términos. Y luego viene la relación sobrepuesta sobre eso entre una cosa y otra. De manera que entonces la relación se entiende fácilmente porque se supone que es o un hilo, un vínculo, o se supone que es una acción o una pasión. La relación de reacción y pasión, el actio y paso de los escolásticos, que por cierto, aunque esto yo no he visto que esté estudiado en la historia de la ciencia, los escolásticos hablaban de 10 categorías, la sustancia y los 9 accidentes. Entre los 9 accidentes, los 3 primeros, que eran sustancia, cantidad, cualidad y relación, esos 4 eran los fundamentales. Porque todo esto viene de la escolástica, tal vez de Reina, y dice que la escolástica no es que estemos aquí haciendo historia de adorno, es que está presente en todo lo demás, y sigue flotando en todo lo demás, por activa o por pasiva o por negación. El caso de Bertrand Russell, como vemos luego, es totalmente escolástico al revés, ¿verdad? Es la contrafigura, pero sigue siendo totalmente.
pues sigue siendo los términos de las relaciones. Y el propio Leibniz, claro, Leibniz parte de las que es el que inicia todo esto. Leibniz parte de lo siguiente. Otro ejemplo de cómo Leibniz ahí la relación no se ha molestado, y harto hizo, ¿verdad? Para tratar de penetrar qué es la relación. Leibniz dice, bueno, la relación es un accidente que se apoya en el sujeto, en la sustancia, según Aristóteles, en el sujeto o en otro accidente como la cantidad. ¿Bien? Pero entonces, si la relación, dice Leibniz, si la relación es un accidente que tiene un S-in, llamaban S-in, tiene un ser en, ¿verdad? Al mismo tiempo tiene un S-az, un a otro. Es decir, la relación no permanece en el propio sujeto, porque entonces no sería relación, sino que va hacia otro. ¿Y ese haz qué es? ¿Qué es? Y dice Leibniz, ¿y por qué ese haz también no reside en el otro? Es decir, si yo digo A igual a B, pues esa relación de igualdad tanto cae sobre A como sobre B. Y dice Leibniz, bueno, esto ocurre que no tenemos más que tres posibilidades. O decir que la relación recae sobre A, pero no sobre B, o que recae sobre B igualmente, no sobre A, o que recae sobre los dos a la vez. Dice como si tuviera dos piernas que se apoyan en un cada lado. Y con eso tan tranquilo, ¿verdad? Dos piernas. Eso lo ponderan como el gran descubrimiento de Leibniz, pero con eso no se dice nada. Es una pura metáfora que además no es relación, porque es imaginar la relación como un individuo que tiene dos piernas. Cosa más grosera no se puede imaginar. Tiene dos piernas que una... Hombre, se sirvió como metáfora y tiene la importancia, claro, de Leibniz, de desbloquear la idea de que la relación recae sobre el sujeto, que es lo que constituyó precisamente la limitación completa de Kant de los juicios analíticos. Toda la teoría de los juicios analíticos es pura escolástica de la más rancia que puedes imaginarte, porque Kant lo que dice es que los juicios analíticos, el sujeto 7 más 5 igual a 12, 7 más 5 igual a 12, análisis que hace Kant. Esto es un juicio copulativo, 7 más 5 es el sujeto, es la cópula y lo otro es el predicado. Por tanto, quiere decir que la relación de la cópula, la relación recae sobre el sujeto, 7 más 5 es el sujeto, y luego el predicado es 12, que está en el sujeto analíticamente o sintéticamente. Cuando el análisis que se hace, y eso es escolástica pura. Claro, eso impide totalmente el análisis de todas las matemáticas de la ciencia, esa idea de los juicios analíticos o sintéticos, de los juicios de tercio adherente que llamaban. El análisis que se hace hoy, después de Russell y de todo lo demás, es el siguiente, ¿no? 7 más 5 igual a 12 es un juicio de relación, ¿no? donde la relación es el predicado igual a es el predicado. Y entonces, 7 más 5 no es el sujeto, es el término antecedente de la relación, y 12 el término consiguiente de la relación. Entonces es una relación que tiene dos términos simultáneos, tiene dos sujetos simultáneamente. Es lo que decía Leibniz con el individuo que se apoya en una pierna cada vez. Visto de esta perspectiva, la idea que pudo tener Leibniz y la tuvo al decir esto fue esto, ¿no? Que hay dos términos simultáneos. Y esto supone pues que todas las relaciones exigen simultaneidad de los términos, con lo cual empiezas a poner totalmente en entredicho las relaciones donde hay separación. Es decir, la relación de padre a hijo y la recíproca, no simétrica, de hijo a padre son simultáneas. Es decir, no es primero la relación de padre a hijo y hijo a padre, porque son simultáneas. Es decir, entonces no es temporal, es temporal. Bien. Y cuando empiezas a poner relaciones temporales pretéritas, el sujeto desaparece y no hay relación. Bien. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, que y esto ya nos obliga a remontarnos un poco al origen de todo esto, que es, vamos, yo al menos no conozco otro origen así directo, yo por lo menos no lo conozco en absoluto, que es la metafísica presocrática, sencillamente. La metafísica presocrática, que son nuestros antecedentes, pero que no me refiero a ello simplemente por curiosidad histórica, sino porque están presentes, como vamos a ver, porque es una cosa que está presente, escondida, ¿verdad? Pero totalmente presente, como vamos a ver. Entonces, en dos palabras voy a comentar esta hipótesis de que cuanto más se afirman los términos,
más debilidad hay en las relaciones, en entender lo que son las relaciones. Y que incluso llegan a negarse. Por ejemplo, para dar ejemplos, las relaciones llegan a negarse porque no se entiende que pueda ser esto. Por ejemplo, en un escolástico famoso, un tal Gilberto Porretano, que los que recuerdan la historia medieval lo recordarán porque es uno de los grandes figuras de los universales. Gilberto Porretano, pues, negó que las relaciones fueran reales. Las relaciones no son entes reales. Las relaciones de Aristóteles no son entes reales. De donde se deduce que en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen relaciones entre sí reales. De donde decía que no había más que un solo Dios. ¿Verdad? No había más que un solo Dios. Y porque esas relaciones eran de razón puramente. Pero realmente el Padre es el Hijo es el Padre y el Espíritu Santo, y no hay relaciones entre ellos. Y eso es una especie de formalidad que sobreañadíamos a la idea del Dios monoteísta. Veíamos en forma de relaciones lo que son simplemente otras cosas. Por tanto, de esa ausencia de relaciones, o de esa debilidad de relaciones, aparece Dios único, un término más robusto, que es el que es real. Recíprocamente, la otra contrafigura, pues es Roscelino, el más conocido, ¿no? Roscelino, en cambio, lo que dice es que las relaciones entre Dios, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, como son reales, supone que los tres términos son reales, por tanto hay tres dioses. Son tres dioses, del politeísmo, otra vez, de nuevo. De manera que aquí en teología se ve clarísimamente el asunto. Claro, pero por eso digo que el origen de todo esto está en la filosofía griega, en la filosofía presocrática. Y es lo siguiente, y además curiosamente, que vamos a hablar de idealismo de las relaciones. Porque yo creo que aquí está la clave del asunto. No idealismo en general, sino idealismo de las relaciones. Idealismo de las relaciones. Porque el idealismo de las relaciones se puede definir rápidamente como la teoría que sostiene que las relaciones no son reales, claro, que son mentales, lo que sea, ¿no? Que no tienen realidad, no tienen la misma realidad que los términos son reales, los hechólogos son cosas, y las relaciones son añadidas, ¿verdad?, las cosas. Entonces, esta idea de que las relaciones no son reales, le llamamos idealismo de las relaciones, que como vemos no tiene que ver con el idealismo de los términos. Es decir, que un idealismo de las relaciones puede ser realista, y más pretende ser más materialista y más realista que el otro. Pues no, yo me toco solamente los hechos, yo no quiero más que lo que se ve y se toca, ¿no? Y ese es el verdadero materialismo. Y entonces la idea, el concepto de idealismo de las relaciones tiene este sentido más preciso, ¿verdad? Pues este idealismo de relaciones yo creo que está embebido, ejercitado, si no representado, por supuesto, pues estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, y la idea de relación como institución, diríamos, de Aristóteles, el Prosti de Aristóteles. Es decir, que son 3 siglos después. La idea de relación que utilizamos nosotros es la de Aristóteles. Así, literalmente la de Aristóteles, modificada por Leibniz, pero nosotros estamos utilizando la idea de Aristóteles. Bien, entonces, que es una de las 4 categorías fundamentales de Aristóteles, que he dicho que son sustancia, cantidad, cualidad, relación. Y la anomalía de la relación en Aristóteles es la siguiente, que las 3 primeras, sustancia, cantidad y cualidad, son accidentes que emanan de la sustancia. La cantidad es casi la sustancia y la cualidad es lo mismo, están como emanando de la sustancia, ¿no? Y la relación, ahí está la cuestión, es la anomalía. La cantidad y la cualidad emanan de la sustancia y permanecen en la sustancia. Son inmanentes en la sustancia. Y la relación, pues emanan de la sustancia, el ese-in, pero traspasan, desbordan la sustancia. Tienen el ese-an a otro. Y esto es lo que no se entiende. Este ha sido el caballo de la siempre. Es decir, ¿cómo se emana la sustancia resulta que no hay sustancia? Si de la sustancia tienes que ir hacia otro, ¿dónde está la sustancia? Queda notablemente debilitada, porque las otras relaciones, las últimas, el hábitus, la acción, la pasión, etc., estaría casi toda la tradición, que es Aristóteles, los estoicos,
pues el propio Kant, el propio Brentano, ¿verdad? Y ya suponen que las 4 categorías fundamentales son las 4 primeras y las últimas pues no son propiamente, son secundarias, y sobre todo ya toda la escolástica reconoce que las últimas 6 categorías proceden ad extrínseco, vienen fuera. Por ejemplo, el lugar. El lugar es el ubi que se llama, lo que se utiliza la palabra ubicar, que viene por vía de Sudamérica, pero claro, ubicar es una palabra escolástica, obviamente, porque es el ubi. El ubi. Ubicar es ocupar un lugar. Y el ubi es el accidente que recibe un cuerpo del lugar que ocupa. Y el lugar es la primera superficie inmóvil que envuelve al cuerpo, según Aristóteles, claro. Y entonces uno puede cambiar de lugar sin cambiar la sustancia. Yo puedo cambiar esto de lugar, en principio, si el lugar que lo cual es homogéneo está en distinto lugar, tiene otras coordenadas, pero el término es el mismo. Entonces, el lugar es algo que produce, pero sin embargo el lugar, decían, afecta al cuerpo. Es un accidente del cuerpo, pero que viene de fuera. Es decir, no es el caso de la relación, que viene de dentro. Bien. Entonces, la idea del SA de las relaciones pone en entredicho, o por lo menos obliga a repensar qué es la sustancia y por de pronto a eliminar el concepto absoluto de sustancia. Y si esto añadimos de la definición de términos anteriores, que un término es universal y clasado, pero que un término pertenece a varias clases a la vez, resulta que una relación que puede pertenecer a varios términos a la vez ya desaparece completamente de sustancia, en el sentido de Aristóteles. Y entonces, por eso digo que a medida que demos más peso a la sustancia o al término, menos a las relaciones, y que esto se concibe perfectamente entre los presocráticos, tanto en la versión monista como en la versión pluralista. Esto es muy interesante. Verán por qué. La versión monista más clara que sabemos de los presocráticos, la creó Parménides. ¿Qué dice Parménides? Pues dice, hablando de los símbolos, precisamente de los nombres, dice, los hombres pusieron nombres a las cosas. Es el famoso verso de Parménides, ¿no? Los hombres, bueno, me he equivocado de folios y tenía aquí, vamos, pero todo el mundo lo conoce, pero que leyendo directamente el poema resulta mucho más ilustrativo, pero en fin, lo voy comentando. Los hombres ponen los nombres a las cosas, quiere decir que las cosas no existen. Son nombres que ponemos a las cosas para separar lo que es lo mismo. Todas las cosas, en la segunda parte del poema, el mundo que vemos, donde las cosas están separadas, pues realmente es una apariencia, porque todas las cosas son aspectos de un solo ser, de un ser único, y este ser único ya no tiene relaciones con nadie. Este es el monismo absoluto. Este ser no tiene relaciones, y como las cosas no existen, como los términos no son relaciones, no hay relaciones. Habrá a lo sumo, bueno, suponiendo algunas interpretaciones, habrá acciones, interacciones, ¿verdad? Interacciones, pero no relaciones. Pero esto luego ocurre con todos los actuales sucesores de Parménides, diríamos, que hay algunos que son de hoy o de anteayer. Entre ellos hay que contar todo el monismo de finales del siglo XIX, Haeckel, ¿verdad? Buchner, Haeckel, bueno, el materialismo monista del siglo pasado. Sí, claro. Oswald, en fin, todos estos, y luego todo lo que se llama holismo, todo el holismo. Pues, por ejemplo, Goldstein, en el libro ese de Goldstein famoso, La estructura del organismo, pues allí está invocando a Parménides por arriba y por abajo, ¿no? Y, claro, hablando del organismo, el organismo es un ser único que está todo en todo y viceversa. Eso es la idea de todo en todo, la negación de la simploque de Platón. En el organismo está todo en todo, es decir, no hay nada que ocurra en una parte que no repercuta en todo y sea. Esa es la idea de la simploquía aplicada al organismo, que arruina la medicina. Por otra parte, me define esta cuestión, la arruina completamente porque no puede, porque toda la medicina no podría empezar por ningún lado. Podría empezar por ningún lado. Si alguien tiene una dolencia, pues podría empezar por un cabello o por lo que fuera, ¿no? Es una cosa que a pesar de que
hay una propensión en los médicos en hablar de esto, que todo está relacionado con todo en el organismo, ¿verdad? Eso arruina su profesión. Bien, pero esta es la tesis de Goldstein, es la tesis de vamos a ver, los juristas, es muy todo el holismo. Bueno, yo escribí para aquella enciclopedia alemana una cosa sobre el holismo que está luego publicada, me parece, ¿no? Sí. Está publicada en español también. Bueno, no sé. Bueno, pues allí he hablado yo del holismo en estos sentidos. Y incluso yo recuerdo un libro de un físico que estará en la facultad, de un físico francés de los años 60, que estaba constantemente hablando de Parménides. Y decía que realmente la física tenía que volver a Parménides porque es la única forma compatible con la relatividad y la unidad del universo y cosas de ese tipo, ¿no? Bien. Entonces, claro, la idea del monismo es que no pueden ya entender lo que son las relaciones, porque las relaciones tienen que reducir a interacciones o a vínculos o a corrientes o cosas que ya no son relaciones, que son procesos, ya no son relaciones. Bien, y la otra forma metafísica también, aunque parece que menos metafísica, porque ya no es monista, que es pluralista, es la de los atomistas. Demócrito lo que dice, Demócrito y Lucrecio y todos los que quieran, y Leucipo, etcétera, pues dice que la realidad son los átomos. Lo único real son los átomos. Y los átomos que son, pues son seres de Parménides, lo que pasa que múltiples. No es un único ser, sino que son múltiples seres de Parménides porque tienen más propiedades, son eternos, ingénitos, indivisibles, átomos, etcétera, etcétera. Están entre sí separados totalmente unos de otros. La única relación que puedan tener sería la aproximación, pero la aproximación no es una relación, es un proceso físico. Pero cuando se juntan no tienen la menor relación entre ellos. Es decir, la imagen del atomismo clásico es la imagen de un mundo aleatorio en donde no hay relaciones. Hay simplemente distintas disposiciones de los átomos puramente aleatorias, lo de este Monod, el azar y la necesidad, ¿no? Son disposiciones aleatorias, no hay ninguna relación estable ni nada. Y eso ha sido recogido. Bueno, como he sabido, Demócrito y los atomistas pusieron como base de su filosofía el azar, la tige, ¿verdad? La esencia del atomismo es la tige, es el azar, está ligado con el azar. Y el azar es la negación de toda relación. Las relaciones son puramente empíricas, no son relaciones además, son interacciones, pero no son relaciones. Hay una frase que lo expresa muy bien esto, me parece que es de León Robin, un historiador clásico de la filosofía griega. León Robin, una especie de Breyer de los años 30 por ahí, que tiene una historia muy famosa de la griega, y la frase que empleaba Robin para decir esto era la siguiente, que Demócrito establece dos tipos de seres, unos los seres reales, sustanciales, que son los átomos, y otros los seres honorarios, decía él. Seres honorarios, que son los complejos de átomos, que son honorarios porque son efímeros, es decir, es como una nube, ¿verdad?, que dura unos segundos o unos siglos, que más rápido, luego desaparece, no queda nada. Es decir, que no son seres, obviamente, son casi apariencias. Eso se podría decir también de algunas de las partículas de muy escasa duración. Sí, pues también, claro. Ya no serían relaciones, serían términos, claro. Ahí serían los términos ya. Estas relaciones o estructuras serían puras fantasmagorías, como nubes de verano, que no tienen entidad propiamente dicha, ¿no? Pero claro, ahí entra el organismo, entra todo, ¿verdad? Entonces resulta que la única realidad sustancial son los átomos, que además son invisibles, y sin embargo, como sabemos, esa teoría de los átomos pues ha sido siempre invocada una y otra vez en el siglo XVII y XVIII, pues por la llamada, y por los historiadores. La física moderna empieza con el atomismo, cosa que ya hemos hablado aquí de ver, es totalmente falsa. Las famosas discusiones sobre Corpus Christi, claro que es lo mismo. El Corpus Christi, considerado universalmente por parte de los franceses y los ingleses, Hume, Voltaire, etc., como uno de los ejemplos del atraso de España con relación a la ciencia moderna, que ya había descubierto el atomismo, mientras que aquí, y por tanto negaba la Eucaristía,
porque el atomismo negaba aquella famosa referencia que tantas veces hemos hecho y que está en curso de investigación, de que la condenación de Galileo no fue por el heliocentrismo, que les importaba un pimiento a Belarmino y más, el sol estaba en el centro, les daba igual, porque además el propio Copérnico era un canónigo y además no tenían dificultad ninguna en explicar la Biblia con eso, a pesar de que es lo que la gente está diciendo otra vez, ¿verdad? Galileo fue condenado porque sostuvo el heliocentrismo. Al parecer, según esta tesis, esto no sería así. Esto fue una maniobra para desviar las tesis atomistas de Galileo, que estas sí que ponían en peligro el Corpus Christi, pero directamente, claro. Porque si la sustancia del pan y el vino no eran tales sustancias, si lo que eran átomos, puedes saber cómo se explicaba la transubstanciación. No había forma. Entonces, habrían inventado la condenación para desviarlo del atomismo. Pero entonces la teoría del Corpus Christi, claro, desde el punto de vista del sustancialismo, pues es una sustancia. Y entonces las relaciones con las demás sustancias en el cuerpo de Cristo empiezan a funcionar otra vez, con todo el Corpus Christi, la Iglesia, etcétera. Bueno, hace 4 o 5 años me acuerdo que estuvimos hablando de la importancia del Corpus Christi en la ciencia moderna. Que a mí me parece que la química no aparece por el atomismo, aparece por otra cosa diferente. Pero de eso ya hablamos en su tiempo. Recuerdan dos pinceladas. Primero, que la teoría de las mónades de Leibniz, considerada como una de las doctrinas filosóficas más geniales de todo el mundo, la monología, las mónades de Leibniz son literalmente las hostias consagradas. Cada mónada es una hostia. Es decir, tiene todas las propiedades de la hostia, es decir, cada parte está en todas las demás, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Son sustancias, etcétera, etcétera. El otro dato también interesante, digo, para que si alguien quiere investigar este asunto, es que el famoso protoplasma de las células, que fue un salto cualitativo en la teoría celular, no vino del atomismo, vino precisamente del Corpus Christi, porque el que inventó la protoplasma y el protoplasma fue un fraile franciscano llamado Purkinje, que todavía se llaman los corpúsculos de Purkinje, y protoplasma era el nombre de Cristo. Es decir, el protoplastos era Cristo, y entonces se le ocurrió dar el nombre de Cristo precisamente y del Corpus Christi a la célula, ¿verdad? Al cuerpo de las células. Es decir, que bien, bueno, pues en resumidas cuentas, lo que yo quiero decir es que las ideas de relación quedan comprometidas por el sustancialismo, precisamente, y por la metafísica sustancialista, y por tanto que el idealismo de las relaciones tiene que ver con esa metafísica de un modo u otro. Y que el idealismo de las relaciones, pues es un idealismo que no es el idealismo en general, pero que es mucho más sutil y mucho más insidioso que el idealismo en general. Y entonces, pues, como por otra parte las relaciones parece que son imprescindibles porque en el análisis de la ciencia está todo lleno de relaciones por todo lado, que si todos fueran relaciones, desde luego no habría tampoco relaciones, porque los términos se reducen a las relaciones. Si las relaciones suponen los términos, si no hubiera términos no podría haber relaciones. Las relaciones suponen los términos, pero términos que no son sustancias. Eso es lo que supone. Lo que se deduce de aquí, yo creo, es que los términos no pueden ser sustancias. Tienen que interpretar. Y el sustancialismo, en el sentido de Aristóteles, tiene que ser eliminado. Bueno, ya lo ha sido, pero eliminado totalmente, ¿verdad? Y entonces, pero no los términos. Bien. Y como un término está enclasado en varias clases a la vez, la cosa se complica mucho más. Bueno, total. El planteamiento, para ir terminando ya por hoy, porque esto es inagotable. El planteamiento que de la teoría del cierre ahí habría que hacer acerca de esto es lo siguiente. Recuerdan todos cómo hemos citado muchas veces el criterio que estableció aquel Nicolás Bonetti para establecer el número de ciencias según el número de categorías. Si había 10 categorías, había 10 ciencias, decía Bonetti y otros, ¿verdad? Entonces, como criterio de clasificación de las ciencias, criterio semántico, pues habrá una ciencia de la sustancia, que será la metafísica, habrá una ciencia de la cantidad, que será las matemáticas, que es la definición que se le da todavía, la matemática de la ciencia de la cantidad, habrá una ciencia de la cualidad,
que era la química de alteración y corrupción, era la alteración y corrupción de los cuerpos, que era el nombre que daban Aristóteles de alteración y corrupción, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que nosotros establecíamos, claro, como es una teoría completamente imposible de dar los pasos, porque ya no sabes cómo seguir, ¿verdad? Funciona bien la distancia, la cantidad y la cualidad, pero a ver dónde está la ciencia de la acción y la pasión, ¿verdad? Y claro, porque sigue siendo física. Entonces, nosotros proponíamos en HCR a la inversión de esta correspondencia. Hay tantas categorías como ciencias. De otro modo, el criterio para establecer un tipo de categorías que se utilizan únicamente donde la palabra está viva son precisamente las ciencias. Así hablamos de categorías matemáticas, categorías físicas, categorías químicas, categorías biológicas. Es decir, el uso ordinario de la palabra supone las ciencias, y las ciencias son las que determinan las categorías. Entonces, tomando este criterio, de un modo aunque sea heurístico, la pregunta de, bueno, ¿las relaciones constituyen una categoría o no? La pregunta, digo, en términos tradicionales, en términos escolásticos. En virtud de la distinción que hemos dicho entre categorías, entre relaciones categoriales y relaciones trascendentales que no son categorías. Las relaciones trascendentales son relaciones secundum esse. Secundum dice, según el decir, no según el ser. Es decir, que se piensan como relaciones, pero no son relaciones. Que no son relaciones. A pesar de lo cual sigue tratándose de las relaciones trascendentales, ¿no? Esas no son relaciones, precisamente. Las relaciones son categoriales, no trascendentales, según la tradición. Entonces, para que pudiésemos hablar de relaciones en términos de relaciones categoriales de Aristóteles, pues tendría que haber una ciencia de las relaciones. Y si hubiera esa ciencia de las relaciones, podríamos hablar de relaciones categoriales, que se presenta como una ciencia de carácter lógico-matemático que tiene las mismas pretensiones y con razón que pueda tener cualquier otra parte de las matemáticas, de una ciencia formal. Entonces, habría una ciencia de las relaciones, por tanto, si hay una ciencia de las relaciones, pues las relaciones son una categoría, según el criterio que hemos utilizado para otras ciencias. Ese es el planteamiento. Entonces, esto obliga a plantear de frente la cuestión de si la llamada álgebra de relaciones es una ciencia o no es una ciencia. El resultado de esto hemos tratado hace 30 o 40 años muchísimo, pero sobre todo en los principios de matemática de Russell, donde dedica un tomo entero a las relaciones, y además dice Russell ahí, el libro de Weisel Russell, que la ciencia de las relaciones es el futuro de toda la ciencia. Es decir, que el futuro, que la lógica de las relaciones es prácticamente el álgebra de toda la ciencia, y que allí está la clave para toda la ciencia futura. Que poseyendo la álgebra de las relaciones se posee la estructura misma del mundo antes de la creación. Eso lo dice Hasenjäger, Scholz, etc. Es decir, que la lógica de las relaciones es la estructura del universo, vale para todo el mundo posible, y por consiguiente cuando estas relaciones que valen para todo el mundo posible pues han logrado ser pues analizadas mediante una álgebra con todos los requisitos de una álgebra, pues entonces tenemos ya la clave del universo de algún modo. Y a eso se propuso ese logicismo, lo que Russell llamó el logicismo, que empezó con las matemáticas. Uno de los tomos enteros pretendió reproducir toda la teoría de las matemáticas en cálculo de relaciones, y luego pues se detuvo con el teorema de Gödel, pero hay otras muchas trampas que ya les hemos analizado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando define el 12, para decirlo más gordo, que cuando da una definición de un número, define el 12, y empieza a existe X tal, que X tal, y empieza, para definir el 12 tiene que hacer X, Y, X, Z, X, W, hasta 12. Es una que para definir el 12 tienes que contar 12 variables, porque si no, claro, es un procedimiento artesanal tan completamente que no esté definiendo el 12, está descrito ya un 12 signos, si no lo cuentas, igual he dividido para el 12 que para el 4, ¿verdad? Es decir, ahí no hay definición ni análisis del 12, es simplemente una cosa de lo más grosera. Otro ejemplo,
cuando los principios demuestran ese principio de relaciones, que es el producto, la inversa del producto relativo de dos relaciones, P y Q, P barra Q elevado a menos 1, es igual al producto de las inversas, cambiadas de lugar. Es decir, es igual a Q menos 1 por P menos 1. Bien. Claro, cuando empiezas a ver cómo demuestra ese teorema famoso, pues allí ves lo que está haciendo. También que hay 4 o 5 páginas. Se empieza a decir, P es XRI, P menos 1 es IRX. Empieza ya a manipular los signos y aquello es una cosa puramente artesanal, aquello no es nada. ¿Qué quiere decir entonces? Para resumir, yo creo que se puede decir, yo por lo menos el análisis que he venido haciendo hace años sobre el asunto, que la llamada lógica de relaciones no es lógica de relaciones, evidentemente. Que yo no niego del álgebra, la verdad, que es muy bonita y tiene unas reglas muy firmes y muy seguras. Es susceptible de ser ilustrada por ejemplos muy curiosos, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Pues que no es lógica de relaciones. Aquí aplicamos el materialismo formalista. Es decir, cuando en el álgebra de relaciones se introduce, primer asunto, las relaciones se definen extensionalmente, por extensión. Ese es el dogma primero de las relaciones. Una relación se divide por relación, que se escribe una relación diádica, binaria. Pues es el conjunto de todas las variables x, y, con la letra encapuchada para indicar el conjunto, x, y, r, ¿verdad? X, y. Es decir, el conjunto de todos los pares de términos que mantiene la relación de R. Ahora, ¿qué es la relación de R? Algo que sea, ¿verdad? Cualquier relación, como hablamos en general, hablamos de todas las relaciones, de todos los mundos posibles, pues cualquier relación y está cogida en esta definición, ¿verdad? Y entonces, esta relación, si es binaria, pues todas las parejas de todos los mundos posibles. Si es ternaria, todas las ternas de todo el mundo posible. Y entonces, una relación ternaria, pues X, Y, Z encapuchadas, R, X, Y, Z. Con esto no define nada. ¿Por qué? Porque las relaciones son sin categoremáticas. Esa es la idea central. Es decir, una relación no es nada. Es decir, relación de igualdad, eso no es decir absolutamente nada. Relación de mayor y menor, eso no es nada. Y sin embargo, pues, por ejemplo, hay toda una escuela que sigue publicando. El otro día me asombré de ver un catálogo de libros de teología y de lógica que siguen con el rollo este del argumento ontológico, ¿verdad? Y hay relaciones y relaciones por todos los lados, relaciones de mayor a menor al argumento ontológico, que si una cosa es menor que la otra y por tanto tiene que haber una que sea mayor que todas, el argumento ontológico. Y como Dios es aquello cuyo mayor no puede ser pensado, esto sigue dándole vueltas ahí, pero dándole vueltas, pero una fila de teólogos y de ingleses sobre todo. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que mayor no es ninguna relación, porque es categoremática. Tiene que decir mayor en qué, en peso, en volumen, hay que decir en la materia de la relación. Si no hay relación, mayor en qué, mayor en volumen, en peso, en longitud, en lo que fuera, en edad. Y lo mismo pasa con la igualdad. ¿Igualdad en qué? Igualdad en volumen, en peso, tal. Como resulta además que no hay dos cosas iguales, nada, pues entonces la relación de igualdad es que empieza a ser. Bien, esa es otra cuestión. Entonces, con estos antecedentes resulta que una relación definida extensionalmente no es definir nada. Más que una cosa, definir las propias relaciones tipográficas que estás utilizando allí. Definir las marcas de la relación. Tú lo que estás definiendo es unas secuencias o filas de símbolos, de marcas, llamamos marcas, lo que está ahí escrito. Entonces decimos XRI, de izquierda a derecha, son relaciones de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Eso es lo que estás describiendo en un plano. Lo que estás utilizando son las relaciones de izquierda a derecha y de arriba a abajo, o de adelante a atrás, si trabajas con volúmenes, ¿verdad? Estás definiendo estas relaciones topográficas y estás utilizando estas relaciones topográficas, por ejemplo, para hacer operaciones que son topográficas. Ejemplo,
Todo el mundo se acordará de la propiedad conmutativa famosa, que se aplica en aritmética, en lógica, en todos lados, que es una de las propiedades de muchas relaciones conmutativas o matrices conmutativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues conmutativa es que XRI y IRX, que hay una relación recíproca. Es eso, estás jugando con esto, muy bien. Y entonces se aplica a operaciones conmutativas, que A por B es igual a B por A. Muy bien, lo que usted quiera. Eso estás cambiando de símbolo. Es decir, eso lo puede decir porque previamente estás trabajando con un modelo concreto, material de relaciones, que son las tipográficas. ¿Qué ocurre? Pues que estas relaciones tipográficas después te sirven muy bien como modelo para utilizar otras relaciones, pero siempre referidas a estas. Y entonces tú no estás tratando de las relaciones, tú estás tratando de relaciones tipográficas sobre el papel, y con eso construyes un sistema pues que te sirve de metro para otro, pero no estás tratando de relaciones en general. Estás diciendo estas relaciones tipográficas, de donde sale pues toda la terminología, ¿verdad? De relaciones ancestrales, relaciones tal, pues estas uniádicas, poliádicas, estas relaciones te sirven de metro para las demás, pero no estás hablando de relaciones en general. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de relaciones en general. ¿Por qué? Porque no son una categoría. Ahí voy a parar yo. Que las relaciones no son una categoría. No hay categoría de relación. Y, dicho de otra manera, que las relaciones no es un concepto unívoco, que es lo que era obligado para que fueran una categoría aristotélica, de Aristóteles. Las categorías son géneros supremos, por tanto unívocos. Si las relaciones no pueden ser unívocas porque varían totalmente según la materia, sin categoremáticas, entonces, ¿qué son las relaciones? Pues son análogas, son análogos, son relaciones trascendentales que son análogos, por lo tanto no hay una ciencia de relaciones, hay una álgebra de un tipo de relaciones muy concretas, que son estas tipográficas, que sirve de metro para las demás, pero no hay una teoría de relaciones. De manera que al coger el álgebra de relaciones tú no puedes creerte, como yo me lo creí en tiempos, coste, que por eso yo estoy indignado de cuando me acuerdo que me lo creía. ¿Sabes? Yo creía que estaba ahí y estaba controlando el universo, ¿verdad? Como se lo creen algunos profesores de lógica todavía, se cree que están controlando el universo y al cabo del tiempo te das cuenta que estás controlando aquel papel, ¿verdad? Bueno, ya es bastante para ganar unas oposiciones y para otras muchas cosas, pero nada más, ¿verdad? Y entonces, pues esta es la cuestión. Y este asunto de las relaciones, claro, pues tiene una consecuencia inmediata, porque entonces, ¿qué son las relaciones? ¿Qué son las relaciones si no son meras, si no son nada, ¿verdad? O si son solamente pues productos mentales, o si son otra cosa, es la cuestión. Bueno, esa otra cosa dentro de las categorías es M3, son M3, no es ni M1 ni M2, son M3. Y esto obliga, pues esto lo dejamos para otro día, esto obliga a ir al fondo de la cuestión, o tratar de ir al fondo de la cuestión, a saber, entonces, ¿qué son las relaciones? Y cómo, cuál es la ontología de las relaciones, es una palabra. ¿Cómo es posible que pensemos en relaciones? ¿Cuáles son las condiciones para hablar en relaciones? Ese es el asunto. Yo creo que esta es una de las cuestiones más profundas que influyen luego en la filosofía de la ciencia. Porque aquí está la clave, yo creo, o una de las claves de lo que es la ciencia. Simplemente para anticipar lo que digamos el día que viene. Porque a empezar esto ya supone... Simplemente voy por aquí para manifestar por dónde voy a ir. Primero, que las relaciones solamente no son nunca binarias. Que las relaciones, la estructura binaria de una relación es una simplificación algebraica, pues algebraica además aparente, que sirve para funcionar ahí y operar. Que las relaciones son por lo menos ternarias. Y que uno de los términos de esa relación, que corresponde con lo que los escolásticos llaman el fundamento de la relación, cosa de la que el cálculo no habla en absoluto. Los escolásticos decían que las relaciones tienen siempre un fundamento de la relación. Bien, ese fundamento de la relación, pues es una idea vaga, como sabemos, pero sí capta, yo creo, algo esencial.
o los ejemplos que ellos ponen, yo lo que intenté siempre es reducir ese fundamento a un término más. Es un término implícito de la relación. Bueno, total, ese término es el sujeto. Es el sujeto operatorio que pone la relación. En el ejemplo más rápido, más ocurrido, derecha e izquierda, esa relación entre dos objetos de derecha e izquierda, ¿verdad? Esta relación de dos objetos supone el sujeto que está poniendo la relación. Y por eso, si el sujeto se da la vuelta, la relación cambia. Es decir, cambia un término de relación. Es decir, entonces, el sujeto que pone la relación hay que incluirlo en la relación. Pero como resulta que los términos tienen que ser apotéticos, por otras razones, y como apotéticos únicamente pueden ser los sujetos orgánicos y vivientes, animales u hombres, resulta que las relaciones son relaciones que presuponen pues animales y hombres. De aquí el argumento zoológico adquiere una importancia enorme para el idealismo, porque el argumento zoológico quiere decir que los animales son los que demuestran principalmente que las relaciones no son meramente mentales, humanas, porque también los animales perciben relaciones de semejanza, etcétera, etcétera, siendo que tienen la relación. Y la última conclusión también que se sacaría de aquí es que por tanto los ordenadores o las máquinas de calcular no pueden tener relaciones, ni pueden calcular, ni pueden... ¿Por qué? Ni pueden hacer ciencia. Porque una máquina inteligente, un ordenador, no es apotética. Es decir, no ve objetos fuera de él, es autista, por decirlo así. Dicho de otro modo, una máquina inteligente lo que hace son concatenaciones de actos ligados paratéticamente, concatenaciones físicas de nosotros a otros, pero no tiene la relación apotética característica de la conducta. Y, es decir, de los objetos, el objeto es apotético, objectum es lo que está delante, eso es apotético. Cuando yo estoy viendo esta cámara, ¿verdad? O los demás ven este micrófono, no ven el espacio interpuesto. El espacio interpuesto es transparente, pero existe, claro. Existe en forma de aire, de ondas electromagnéticas, de lo que quieras. Pero si se viera el espacio interpuesto, no veríamos nada. Es decir, ver y percibir es percibir a lo lejos, necesariamente a lo lejos. Y esta es la única forma de percepción. Eso ya, a mí me parece que es un axioma totalmente evidente. Es decir, la percepción es, y la formación del objeto es el objeto apotético. Es decir, por eso no es objeto pues una neurona que está en pleno funcionamiento, ¿verdad? Yo la puedo ver como objeto cuando la veo en el toposcopio o la veo en otro animal o persona, ¿verdad? Pero cuando la neurona está trabajando no es un objeto. Según esto no podría existir la inteligencia, diríamos... artificial. Experimental, ¿no? Sí, la inteligencia artificial es un nombre... Sí, es un nombre sublime dado por la gente, pues eso, para entretenerse, claro. Sí. Y entonces para creer que su ciencia es muy importante, pero es importante, pero que no le llamen inteligencia, que le llamen, hombre, claro, hombre, menudo... menudo juego que da. La inteligencia artificial, hay cantidad de libros sobre libros y estudios y una disciplina entera y docenas de investigadores. Y claro, yo no digo que no hagan nada, pero que no hacen nada de inteligencia, hacen otras cosas. Es decir, no son lo suficientemente inteligentes para saber que no hacen inteligencia. Eso es. Son mentecatos, no hacen otra cosa y que llaman inteligencia porque de este modo les dan más subvenciones y los animan. Bueno, el caso de Tipler ya es el colmo. En el libro ese que tiene sobre los ordenadores, cuando define el alma, eso hablaremos para las operaciones. Dice, ya pasó la época de hablar de la mente, no, de dejar de hablar de la mente y del espíritu, o del alma. Pues es muy sencilla. ¿Qué es el alma? Dice, el alma es un programa de ordenador, ¿verdad? Que satisface el criterio de Turing. ¿Qué es el criterio de Turing? Porque si te pones un ordenador en una habitación y pones en otra habitación otro ordenador, ¿verdad?, que te contesta a ti, si tú empiezas a escribir y el otro recibe y tú no sabes al cabo de 2 años
si el que está allí es una persona real, es un ordenador, entonces aquello tiene alma, ¿verdad? Porque tanto como tú, porque es similar. Vaya metáfora, Y claro, es un criterio. Si tú empiezas a recibir mensajes y no sabes quién te los manda, si te los manda una máquina a otra, pero te responde y hablas con ellos, pues ya tiene alma. Entonces, alma es esto, por tanto el alma es esto, el alma es un ordenador y el alma es inmortal, porque es esas cosas, ¿no? Y por tanto se puede pensar, bueno, y todas las cosas que ella introduce, no sé si han leído el libro, es un libro de hace 8 o 10 años, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente, uno cree que tipo es cretino, yo tengo que es subnormal completamente, porque parece mentira que no tenga un juicio, que no tenga síntesis, lo ha perdido completamente, ha perdido juicio completamente, ha perdido el juicio completamente. Y escucho decir, eso sin hablar del otro libro que tiene sobre desvío antrópico. Vamos, eso es más interesante, por lo menos es más informativo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, si les parece. Bien, ya terminamos muy interesante, sí. Gustavo, texto de figura, orden y posición. Sí, bueno, son relaciones, pero no son relaciones, porque posición es relación. Y el orden, pero el orden, de hecho...